Llegamos, sin que muchos lo pensaran, al capítulo número 4 de este podcast PD Política para comentar cómo va el proceso constitucional. Además, estamos llegando a este capítulo en una semana, luego de una semana intensa, no solo en la materia del proceso, que por supuesto vamos a comentar, sino además porque la semana pasada subimos 3 capítulos a nuestro podcast que ya pueden ir a escuchar, nuestro análisis semanal, pero además 2 conversaciones con candidatos y candidatas al Consejo Constitucional. La primera con Josefina Ledelier, candidata de Chile Seguro en Arica y Parinacota, y la segunda con Rodrigo Rettig, candidato de Unidad para Chile en la región metropolitana. Insisto, ambas conversaciones disponibles en nuestro Spotify para que vayan y las escuchen. Así es como llegamos entonces a esta semana 4, como bien digo, semana clave donde se ingresaron las primeras normas, primeros artículos sobre los cuales hay consenso en la comisión experta. De hecho, Juan José Osa, integrante de este órgano, dijo que este es un borrador de mínimos comunes. En este capítulo vamos a revisar todo lo que tiene que ver con la subcomisión de sistema político y las modificaciones interesantes que se le están haciendo al orden constitucional vigente. Aprovecho de saludarte, Rolando, y partir con tus primeras La, impresiones de lo que fue esta semana. que no creo que haya mucho más que agregar a lo que tú dices, po. La verdad es que se ha visto bastante consenso en estas subcomisiones, ya que todas las propuestas han sido firmadas por los 6 comisionados de cada grupo en su totalidad, y todas han presentado solo un documento por capítulo, que es lo que les corresponde a ellos. Entonces, finalmente todo esto termina siendo muy consensuado en un inicio. Y eso te hace pensar de que probablemente sea así cuando tengan que votarlo la próxima semana. Así es. El primer capítulo que corresponde a esta subcomisión de sistema político es el de representación política y participación, que al menos en el borrador constitucional actual es el capítulo número 3. Y en este capítulo, además de regular legalmente distintas materias de la participación, una de las cosas más interesantes que haga llamado la atención de muchos es que incorpora mecanismos de participación popular en la redacción de las leyes, en los procesos legislativos del país. Uno de los cuales es la iniciativa popular de ley, parecido a las iniciativas populares de norma, que tendremos presente además en este proceso, pero que además en el proceso anterior, en la Convención Constitucional, ya tuvimos. Para presentar una iniciativa popular de ley, dice este borrador constitucional, un grupo de personas habilitadas para sufragar equivalente al 2% del último padrón electoral podrá presentar este proyecto de ley a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional, Cámara de Diputados o Senado, que dicho sea de paso, están ambas ramas reconocidas, ¿no? No como en el borrador de la convención anterior. Y el otro mecanismo de participación novedoso que incorpora es es que pueden presentar una derogación total o parcial de una ley de manera popular, para que esta no se derogue en todo caso de manera inmediata, sino que se pasa a un referendo, a un plebiscito. Pero para hacer esto no se necesita el 2% del último padrón, sino el 3%. ¿Qué te parecen estos mecanismos, Rolando? ¿Hay experiencia internacional al tanto? ¿Cómo tú ves la aplicación en Chile? ¿Qué te parece? Sí, sí existe experiencia internacional. Mira, existe en Suiza, existe en muchos estados norteamericanos a nivel estatal. De hecho, por ejemplo, en California eh, se puede sacar a las autoridades máximas como el gobernador, y sobre todo en Uruguay, que está más cerca. En Uruguay se pueden generar plebiscitos juntando varios mecanismos, pero por ejemplo el último que hubo en 2022 necesitaba juntarse el 25% de las firmas para derogar una ley de rango constitucional. Y funciona, y funcionó bien. A mí me parece que es muy valioso que ocurran este tipo de cosas, porque en cierta forma hacen que es un método de participación que hace que las personas se vean más influidas en el proceso o sea, no más influidas, se sientan más comprometidas con el proceso de formación de la ley, Claro. y que son cosas que las afectan directamente, y en este minuto se hacen cargo de eso, de participar en eso. Entonces, otorgando tu firma para algo, tú podés en cierta forma colaborar a que se haga un referéndum,
se haga una petición. Claro, y no solo colaborar en la redacción o derogación de la ley, desde el punto de vista de compartir experiencias o deseos para tu país, sino que, bueno, también les otorga legitimidad, ¿no? Que a veces falta. Sobre todo Y también, viendo los niveles de aprobación, perdón, los niveles de aprobación del Congreso que son bajos, por decirlo suave. sí, pues, tenéis que considerar también que en cierta forma ayuda a los parlamentarios a tener un poco más cuidado de lo que aprueban. Por ejemplo, podrían aprobar no sé, algo que nunca va a pasar. Podrían aprobar una reforma a la Constitución para permitir otro retiro del 10% Claro, el del sexto AFP, retiro. Ujú. el sexto, décimo retiro, lo que queráis. Pero al final podrían aprobarlo, pero algo que jamás va a pasar, que puede juntar una gran cantidad de personas, que, una gran cantidad de personas que al final se opongan a esa medida y presentan al presidente para que les dé su patrocinio, porque este es un mecanismo que habla en este documento que va a ser votado, porque para una reforma constitucional tienen que juntar firmas y pedir patrocinio al presidente para que pase al Congreso. Claro. O sea, podrían juntarla y eso podría hacer que finalmente se derogue la ley, po. Sí, ahora para derogar la ley se agregan además un par de requisitos que estoy leyendo acá. En el inciso segundo del artículo 10 del capítulo 3, dice que en la Corte Constitucional, que paréntesis, ya no se va a llamar Tribunal Constitucional como algunos lo pedían, sino que Corte, tiene que hacer un examen de admisibilidad de esa derogación y además en el referéndum para derogar esa ley tiene que participar al menos el 30% de los ciudadanos que votaron en la última elección de diputados. Así que eso es para derogar la Eso, ley. sí, pues eso son, Es sensato, eh, ¿no? a mí me parece sensato, sí. Claro. Bueno, y lo otro, Son, lo otro 4,5 millones en este caso de personas. es harto. Los otros mecanismos de participación son las audiencias o consultas públicas, cuestión que además ya está en vigencia, digamos, y los foros de deliberación ciudadana, que acá a mí me llamó la atención cuando lo leí, porque son foros en que el Estado mandata a los ciudadanos a deliberar, no son autoconvocados, o pueden no ser autoconvocados. Em, Estos foros son solo de carácter consultivo, pero ojo, si los miembros del foro de la deliberación, que van a ser escogidos de manera aleatoria, si tú eres, si te toca ser miembro de este foro de deliberación y no quieres participar, puedes rechazar la invitación. Pero es una especie de tómbola mandatada por el Estado. Por el Estado. Me pareció curioso cuando lo leí. Uno usualmente Sí, cree es que esas cosas como, son al revés, ¿no? Los ciudadanos se juntan a y luego entregan un no, insumo a los pero órganos. Pero tenéis que pensar que es como lo que pasa con los gran jurados en Estados Unidos. Se sortea, son los jurados que usan para los juicios en las cortes, se sortean y el ciudadano ahí no puede rechazar, tiene que ir. claro, Entonces, en este caso, claro, pues es como si armara ahí un consejo consultivo, como ¿cómo se le llama? La comisión no, comisión Engel, ponte tú, de la que hubo. Ese es para, no recuerdo para qué, o la comisión Bravo que hubo para el tema de las pensiones hace un sí. par de años. Eh, pero estas son comisiones ciudadanas, para que den su opinión, ¿cachai? Guiada. No me parece mala idea, en cierta Ya, te forma. entiendo, perfecto. Sí. Yo he de suponer de que a través de una ley se definirá que el Estado justificará a las personas cuando hacen su trabajo, les pagará todo, no sé, pues si es que Claro, sí, puede ser, po. si es de Coyhaique que les va a ayudar a venir para acá, no sé. Les van a pagar el pasaje del avión. Bueno, en fin. Me imagino, po, o sea, pero por último, sabéis que hay representantes están acá, po, o sea, personas representadas. Oye, lo otro que entiendo que se agrega, pero en realidad se agrega modificando algo que ya existe, y ahí tú quizás me puedes explicar un poco más, es que los consejos regionales o municipales, con el acuerdo de los 2/3 de los consejeros regionales o los concejales, em, pueden someter una determinada materia de competencia regional o municipal, evidentemente, a plebiscito, pero a plebiscito vinculante para las autoridades regionales, cumpliendo con los quórum y los procedimientos. Pero ¿existe eso hoy día? Porque uno puede hacerle consulta ciudadana a los vecinos, y plebiscito también, entiendo, pero vinculante. Existe en la legislación que
hayan plebiscitos comunales. Esos plebiscitos tienen que tener cierto porcentaje de participación para que sean vinculantes y si no son solamente consultivos. Eh, Así se me viene a la mente, no sé, los plebiscitos que hace las Condes para los temas ciudadanos, Claro. como de la comuna, los concursos eh, de recursos que hacen En para... Maipú creo que también lo hacen. En Maipú también se hace. Por ejemplo, el año pasado, antepasado, hicieron uno en San Pedro de la Paz, que se hizo a través del CERVEL. En Peñalolén, hace un par de años, fue la primera vez que se plebiscitó un plan regulador y fue rechazado, de hecho. Mm, Em, y se han hecho de muchas formas, pero la mayoría de las veces no son vinculantes. Entonces, en cierta forma, puede ser permitir la organización ciudadana en organizaciones, eh, no sé, a nivel político, local, para que las cosas se lleven a votación vinculante, mover personas para que vayan a participar y estos requisitos se cumplan y las cosas ocurran. ¿Me entendí? A movilizar a las personas por una causa claro. local. Podría ser muy útil. El tema es que en un mundo ideal debería moverse a las personas para que puedan hacer política todos los días, en cierta forma. ¿Entiendes? Porque para a permitirte participar un poco más y que no todo quede hecho entre las personas que están parte de los poderes del Estado. Entonces, a El modo de tema, cierre de los mecanismos de participación ciudadana, tú dirías que esta constitución, si fuese esto, ¿no? Lo que tenemos hoy, obviando lo que podría pasar después, en el fondo amplía la participación de los chilenos en la redacción de leyes, de sí, políticas públicas. sí. A lo que iba, lo que quería decir con todo eso era que sí, lo permite totalmente, pero el tema es que se tiene que incentivar a que la gente participe, si no va a Ese es ser el letra punto muerta. clave, sí, Hay que sí. explicarlo, hay que hacer ejemplos, hacer que las comunas eh, se muevan para generar plebiscitos, o en el caso de que sea esto, lo que termine en el texto y después este texto aprobado como nueva constitución, ¿me entiendes? Entonces, como parte del Estado, de los gobiernos locales para mover a la gente, porque si no, nadie se va a atrever y no va a pasar nada. Y Claro. va a estar ahí pendiente, entonces no es automático. Bien, eso es un poco lo que pasa con la participación ciudadana en los artículos propuestos por esta subcomisión de sistema político. Déjame, Rolando, simplemente nombrar un par de cosas que están presentes en el capítulo que vamos a mencionar, que es el capítulo de gobierno y administración del Estado, simplemente para ahuyentar ciertos miedos. Dentro de ese capítulo se habla del presidente de la República, de cuándo serán las votaciones de los diputados, y hay un apartado de Fuerzas Armadas y de Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para algunas personas que están esparciendo fake news de que no iban a estar reconocidas, están dentro de este quinto capítulo de Gobierno y Administración del Estado. Rolando, una de las cosas que ha generado más debate y que tú tienes vastos conocimientos en esto, tiene que ver No. con, tiene que ver con la modificación de la regulación de los partidos políticos, que permite su competencia para el órgano legislativo, el Congreso. Dice el artículo 6 del capítulo del Congreso Nacional, dice, solo los partidos políticos que alcancen al menos un 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados y Diputadas respectiva tendrán derecho a participar en la distribución de escaños en dicha Cámara. ¿Qué significa esto, Rolando, en simple? ¿Qué opinas? ¿Y qué nos puedes contar Ah, un poco más? es textual lo que tú dices, o sea, en países que eso se llaman umbrales electorales, que los partidos políticos, sin importar si van en listas, en coaliciones, sin importar eso, cada partido debe tener un 5% de los votos. Solo así puede acceder a escaños. Puede tener candidatos no sé, un partido X puede tener candidatos en el primer lugar de los más votados, el más votado de, no sé, 5 distritos, su candidato es el más votado, primer lugar. Pero si su partido no alcanza el 5%, esos candidatos más votados quedan fuera. Sí, Mm,
A mí, ¿qué pienso yo? La verdad, yo pienso que es mucho. Yo pienso que es una mala ¿Tú idea, crees que es un umbral muy alto? es demasiado alto, ¿sí? Ya, No, pues, es que el 5%, claro, trata de emular lo que pasa en la democracia alemana, por ejemplo, eh, a nivel estatal y a nivel federal, que usan un 5% y tal cual. Si no lo pasa, se va. Pero Alemania tiene una tradición de tener pocos partidos grandes. En Chile tiene una tradición de tener muchos partidos chicos y eso está instalado. Entonces, de pasar de los 27 partidos y más que se están formando a solo 6, que es lo que quedaría si que se repitiera esto en el resultado del 2021, es excesivo. Porque a mí no me parece que el Partido Comunista, que sería el único de Apruebo Dignidad que entraría si se repitiera el resultado de 2021, no me parece que sea representativo de Apruebo Dignidad, ni el Partido Socialista en el caso del socialismo democrático, es concentración, bla, bla, bla. claro, No, no, no. porque el Frente Amplio, con esta regla, El Frente entiendo que el Amplio Frente desaparece. Amplio quedaría fuera, porque El recordemos partido del esto, presidente Boric queda afuera. es que eso iba a explicar eso, porque hay gente que tiene una concepción del Frente Amplio como un partido. No, el Frente Amplio es un frente, un conjunto de partidos más pequeños, dentro de Sí, los en cuales, por este ejemplo, está Revolución Democrática, que es de Giorgio Jackson, y Convergencia frente Social, que es el partido del tiene, presidente de la República y además el partido más grande del Frente Amplio. Y si exacto, esta norma se hubiese aplicado para la última elección, dado que el Frente Amplio está compuesto de muchos partidos pequeños, todos esos queda partidos pequeños afuera. hubiesen desaparecido y por tanto no tendríamos Frente Amplio. Sí, Y a eso apunta Rolando, ¿no? A que solamente quedaría el Partido Comunista y tú crees que el Partido Comunista no es realmente representativo del alma de Prodignidad, entonces habría o un sea, problema. yo pienso que, o sea, me da la sensación de que el Frente Amplio tiene partes que son dentro de la izquierda más radical que representan, tiene partes más centro-izquierda que probablemente se sentirían no representadas por la tradición histórica de un partido comunista que llamarse comunista y ser orgulloso de llamarse comunista en muchas partes del mundo, sobre todo en Chile, no es buena idea, ¿me Tiene entiendes? una carga Entonces, negativa, sí, tiene asociada. una carga negativa. Entonces, yo pienso que es excesivo, porque si de 6 partidos que si hubieran un 5%, por ejemplo, si pasáramos a un 4% que hay en países de Europa del Este, no sé, creo que Bulgaria, cosas así, Ujú. que pasáramos de un 5 a un 4%, ya aumentaría, creo que a 10 partidos, una Y cosa eso así. te parece más razonable. Sí, pues, ponte tú, en España es un 3%, en Israel es un 3,25%. Si fueran 3% ya pasaría a 14%. Y puede que sea un poco, pero puede que sea poco porcentaje, pero también es razonable que, por ejemplo, hoy en día en el Congreso actual hay un partido como el Partido Liberal que tiene 4 diputados y no sacó ni siquiera el 3%. Claro. Habría una cantidad más o menos de 10 diputados que no habrían sido electos según esta ley si hubiera sido el 3%, por ejemplo. Yo creo que es más, y uno dice, "Ah, entre 4 y 5% no hay diferencia". No, hay mucha diferencia. Entonces, a mí me tinca que 5 es demasiado y tratan de ponerse al hombro, intentar encontrar una forma de estabilidad para el sistema político y me parece muy loable eso, pero encuentro que es excesivo. Ya. Y hay que pensarlo bien porque puedes tener problemas no de gobernabilidad, sino de representatividad, que da amplias cantidades de votos, porque si tú esto lo mides matemáticamente, van a quedar amplias cantidades de personas fuera y van a quedar también un sistema demasiado desproporcional porque van a quedar muchos fuera. Entonces, si esto sigue así, para que un partido o para que una forma de pensar quede representada, necesita partidos que se empiecen a fusionar. Entonces, no te sorprendería que de repente existiera un partido socialista que se fusione con el PPD, con los radicales, Claro. o el Frente Amplio forma un solo partido, o que a la derecha, a la centro derecha se disgreguen los partidos y vayan unos con los republicanos, otros con RN, y no sé, y que formen partidos más grandes, porque si no van a desaparecer.
Sí, Y esto, de hecho, perdón que te interrumpa. Yo dale, entiendo que en el Frente Amplio ya existía de manera previa la idea de convertir al Frente Amplio en un solo partido, es algo que se estaba conversando en la interna, sobre Chile Vamos, que otra de las coaliciones grandes, si no la más grande creo que del minuto. sí, Entiendo que Evópoli también desaparecería, ¿no? ¿O me equivoco? desaparecería. Sí, Claro. totalmente, Entonces, desaparecería. eso hace eliminar fuerzas que, claro, quizás no están llegando al 5% de la participación, pero si uno las suma, todas las que desaparecerían son una parte importante del electorado. Porque que Si te tú quedaría UDI-RN y, republicanos, Partido de la Gente, socialistas y claro, comunistas, claro. todo. Entonces, qué pasa ahí con la izquierda frente amplista? ¿O qué pasa con Evópoli? Que usualmente son partidos, me estoy dando cuenta ahora, son partidos que apuntan a públicos más jóvenes, a nuevas generaciones. ¿Se puede Y pensar que ahí, estamos dejando fuera a las nuevas generaciones? no, no, no. Ya, ok. No, no, no lo creo así. No, 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 porque eso sería, o sea, yo no sé, Renovación Nacional no apunta a un público más joven. No, po. No, pero Evópoli en este caso sí, por ejemplo, si nos vamos en ese caso. Claro. Entonces, este grupo quedaría afuera, quedaría todos estos intentos de aglutinar la centroizquierda, centroderecha, los moderados en un Ujú. centro, sí, no existe ya, ¿cachai? Ya desaparecen, porque todas esas fuerzas lamentablemente no han podido tener una cantidad de votación suficientemente alta para sobrevivir, y menos con esta ley. Entonces, yo doy mi opinión acá y yo sé que a mí me parece que es mala idea que sea un 5%, pero y ojalá esperaría, rogaría de que las personas que sean electas lo cambien, porque como esto tiene amplio acuerdo en los comisionados expertos, va a salir tal cual como está. Entonces, yo creo que los partidos deberían tomar conciencia de que en el caso de Boboli, por ejemplo, eh, sacó cerca de un 4%, o un poco más de un 4% en la elección 2017, y en la elección de 2021 sacó el 3,5%. O sea, no ha crecido en voto, ha Claro. disminuido. Entonces, ¿por qué uno esperaría que ahora sacarían más del 5% si es que han ido en bajada? ¿Me entiendes? Lo mismo Sí. podría decir de comunes, lo mismo podría decir de los radicales, de la DC, del PPD, podría decir muchas cosas, y yo creo que bajar un poco ese número podría darle cierta oportunidad, y que está bien bajar el número, pero hay que pensarlo bien. Tiendo Hay a que pensar que es un pensarlo. debate súper técnico, ¿o no? Es Más que muy político. técnico, Ya, pero es es muy que quizá técnico, eso es lo que pero está faltando. exactamente, es lo que yo encuentro toda la razón, porque estos son expertos y se les puso ahí a pesar de que tienen un alineamiento político, porque los pusieron partidos políticos acá. Ellos no son políticos y no están actuando como políticos, están actuando tal como se les puso, como expertos. Experto, claro. Y hacen esa pega, y a mi parecer ha resultado bien hasta ahora. Han habido consensos de los comunistas a la UDI perfectamente. Sí. Y, pero el punto es que la discusión política se necesita, porque las elecciones, aunque no lo crea quien escuche esto, las elecciones son un mundo para estudiar hoy en día. Las elecciones tienen muchas variables y tenéis que considerar sobre todo la parte matemática, cómo los sistemas que uno diseña afectan a los resultados, pero también cómo las personas se comportan. Y cómo estas personas se ven representadas a través de los partidos políticos que buscan escaños en el Congreso. ¿Me entiendes? Entonces, eh, hay que revisar ciertas cosas, que hay cosas que no se pueden dejar de lado solamente porque suenan como buena solución. Sino hay Sí, que revisar un poco más, no, no nos estaremos pasando un poquito, quizás moderémoslo, vamos en buen camino, pero revisémoslo. claro. A lo mejor es buena la dirección, pero no, no estamos pasando un par de pueblos. Sí, 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 Oye, sí, bueno, tú decías, claro, es difícil que esto en la comisión experta se modifique porque ya habría consenso previo. Hay esperanzas de que lo tal cual. modifique el Consejo Constitucional. Al Pero, menos mía, no sé, claro, no, esperanza hay tuya. gente hay gente que eso lo encuentra genial Fantástico. esto. La gente republicana encontró esta medida fantástica. Em, Sí, pues, pero es que ellos salen ganando, pues, Salen entonces no. ganando, pero por Es como, goleada. es que por eso yo te digo, pues, sí, no, no, por eso había que hacerlo ahora en la Constitución esto, porque
si no se hace la constitución, los mismos partidos políticos en el Congreso no iban a hacer ninguna reforma, nada. Iba a Claro, quedar todo tal cual. Y es un sistema político que está en problemas y que tiene problemas suficientes como para pensar que podría fallar en un par de años. Entonces, había que hacer esto en la constitución. Entonces, si tú ya te dices que este partido está feliz, chocho con esto, es porque esto le afecta positivamente, po. Le sí, afecta, le quita problemas, le aumenta los escaños posibles que podían tener incluso, si se lo llevamos a la elección de 2021. Entonces, eso te demuestra de que no podéis dejar a la misma, no sé cómo decírtelo, a los mismos niños que administren eh, que administren los dulces que se van a repartir en un cumpleaños, ¿cachai? No, pues tiene que hacerlo alguien que sepa o alguien que piense más allá y ve el panorama y se lo entrega, ¿cachai? No, no, o al menos personas que no estén comprometidas con el resultado. claro. Por eso, si fueran por los diputados del Partido Republicano, que son muchos, no, esto estaría y se aprobaría. Bueno, sí, eso en el fondo es un problema, ¿no? Cómo modificar el umbral teniendo la esperanza en el Consejo Constitucional que actúe de manera distinta a lo que está haciendo la comisión experta, cuando en realidad es la comisión experta el órgano más técnico y el otro es más político, entonces los criterios ahí podrían ser más perversos respecto de la entrada de un partido al Congreso. Pero bueno, queda la esperanza depositada en eso. Rolando, otra de las novedades, esto es una novedad, digamos, no sé qué tan relevante puede ser desde el punto de vista de cómo afecta a la elección presidencial, pero la elección de los parlamentarios, Cámara de Diputados y Senado, se mantiene el mismo régimen, se vota la Cámara de Diputados completa y el Senado, que duran 8 años cada periodo, de manera intermitente entre una mitad y otra. Pero esta elección se Como ahora, estaría realizando eh, 3 domingos después de la de- elección de primera vuelta presidencial. en conjunto con la segunda vuelta. Si es que hay segunda vuelta, se realiza en conjunto con la segunda vuelta. Si es que no hay segunda vuelta, cuestión que es poco probable, pero si es que no hay segunda vuelta, igual se realiza 3 domingos después. Ya. Se realiza, en el fondo, siempre después o de manera simultánea a la presidencial definitiva, por ponerlo de alguna manera. ¿Tiene esto algún impacto? Sí, brutal, brutal. Por ejemplo, en Francia se hace eso. En Colombia se hace eso. Se eligen después de elegido el presidente. Porque eso tiende a hacer que las personas que votaron mayoritariamente por alguien tiendan a intentar ayudar a ese presidente que tenga mayoría. ¿Me Pero ¿y puede entiendes? pasar el efecto contrario? De que, por ejemplo, en la última elección presidencial, imaginemos los parlamentarios se votaban después. Cuando ya todos sabíamos que el candidato José Antonio Cast era imposible que le ganara a Boric, o muy difícil, Mm, puede producir el efecto contrario, es decir, de que la gente diga, ok, ganó Boric, yo voté por Boric, o no, a lo mejor voté por Cast, pero ok, ganó Boric, te lo acepto, pero entonces le voy a poner una posición más dura. Como a sabiendas de quién es el presidente, le voy a poner un contrapeso más grande. O en general, dada la sí, evidencia, ese efecto no se produce. no, claramente puede pasar. O Ya, sea, ponte tú en Brasil pasó algo parecido, solamente que en Brasil son concurrentes las elecciones, son al mismo tiempo, que le dio un poder increíble a la partido de derecha bolsonarista en contra de Lula, que se sí, po. sabía. Podría pasar, sí, de todas maneras, y eso hace que los partidos que se definan como opositores, sabiendo que no tienen mucha posibilidad, que traten de verse como la oposición más constructiva o la más férrea, dura O sea, y... ya no tendríamos candidatos al Parlamento sacándose, por ejemplo, ya no hubiésemos tenido a candidatos de la derecha con fotos de José Antonio Cast, sino hubiésemos tenido candidatos de la derecha diciendo soy oposición. No, es que igual se podría dar, porque si ese candidato se hubiera propuesto el llamarse como el opositor a la izquierda, en el caso que tú me presentáis, eh, que soy totalmente contrario a la izquierda, ponte tú, habría servido para ganar y en caso de perder, ¿me entiendes? Sí, a Sirve eso voy. igual. Sí. El tema es que yo creo que va a quedar más definido que quiénes son opositores o no. Ujú. Y no, las medias tintas no sirven mucho de que sí,
como lo que hizo la democracia cristiana, como que sí, pero colaboramos, pero somos Colaboramos, oposición. pero no somos parte del oficialismo. No, no, Mm. eso yo creo que no va a ser muy aceptado, la verdad. Oye, y en honor Eh, al tiempo, Rolando, te pregunto rápido antes de que esto se nos acabe. ¿Esta medida te parece buena, mala, más o menos? ¿Necesito más evidencia? ¿Qué no, opináis? a mí me parece buena, sí, existe evidencia. A mí me parece bueno, sí, ayuda a los gobiernos a que formen mayoría o al menos les da más poder a los próximos presidentes, que ya van a salir electos. Quizá yo quizá lo habría hecho separado la elección, haberla hecho, no sé, separada de la segunda y de la primera vuelta, pero igual, eso causa el mismo efecto. Bueno, así que muchas gracias por habernos escuchado y haber llegado hasta acá en este cuarto capítulo de este análisis de lo que ha pasado en el proceso constitucional. Y como les dije al inicio, están todos más que invitados a escuchar las dos conversaciones que hemos tenido con candidatos al Consejo. Una candidata de Chile Seguro en Arica, otro de Unidad para Chile en la región metropolitana. Y en ese sentido, vamos a tener más candidatos presentes en este podcast, así que no duden en estar atentos. Muchas gracias por escucharnos. Chao, chao.